Vamos a orar, bienvenidos a todos, que el Señor los bendiga mucho, gracias por estar en este tiempo donde compartimos la palabra y tratamos de crecer en ella, eso es lo más hermoso. Así que vamos a hacer algo maravilloso, importante, elemental para todo cristiano, que es orar. Orar es lo mejor que nos puede pasar. Sé que muchos de ustedes están haciendo sacrificio, algunos están en Argentina, otros en otros estados, otros aquí en Texas, otros en otros estados de los Estados Unidos, eso es lo que quiero decir. Y vamos a orar, porque han hecho mucho para estar allí. Vamos a pedir la bendición del Padre. Hoy vamos a hablar justamente del tema Creciendo Juntos, es la serie, es la lección 3 de 7 que tenemos, y el tema es más que reuniones, vidas que se entretejen en el discipulado. Y de eso vamos a estar orando desde el principio. Padre Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, doy gracias por la vida de mis hermanos que dan de su tiempo para compartir juntos este tiempo de palabra, tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras, y en nuestro corazón, en el de mi esposa Susana, en el mío, Señor, y en todos aquellos que trabajamos en esto para que esto se haga realidad. El deseo, el anhelo es que nosotros podamos entretejernos contigo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y también entre la iglesia del Señor. No importa en qué lugar estemos, somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos el cuerpo comprado por el Señor Jesucristo. Y quiero pedirte ahora que renueves nuestra vida, renueves nuestro espíritu, te lleves todo cansancio, y Señor, si alguno está padeciendo alguna situación, dale fuerzas para continuar, sánalos, glorifícate conforme tu voluntad preciosa y maravillosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir entonces al tema de hoy, pero antes voy a leer el versículo, si tienen allí para anotar, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, y el autor a los Hebreos dice esto. Recuerden que el tema de hoy es más que reuniones, vidas que se entretejen en el discipulado. Y dice así, vamos rápido, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y esto es importante, y tanto más cuando veis que aquel día se aproxima. Es interesante porque lo que quiero en esta hora es ¿por qué? Para entender por qué y para qué el autor de los Hebreos escribe en el capítulo 10, versículo 24 y 25 que leímos. Es clave considerar el contexto de qué, de la carta, por qué hace esto, lo que estaban viviendo, qué cosa estaba pasando. Hay dos palabras que tenemos que hacernos, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Vamos a ir ahora al por qué. ¿Por qué estaba escribiendo estas líneas? ¿Por qué les estaba escribiendo a esta parte del pueblo del Señor, a este remanente del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Por qué escribe estos versículos? Los creyentes estaban desanimados y en riesgo de retroceder. Muchos de los destinatarios eran judíos convertidos al cristianismo. Estaban enfrentando persecución, rechazo social, presión para volver al judaísmo tradicional. Algunos ya estaban dejando de asistir a las reuniones, por eso parte del versículo dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Había peligro? ¿Hay peligros hoy día? Claro que sí, ¿verdad que hay peligros? Había peligros de aislamiento espiritual. Al dejarse de congregarse, muchos de ellos iban a comenzar a vivir un peligro espiritualmente. Entonces, había peligro del aislamiento espiritual. El aislamiento espiritual puede llevarnos al enfriamiento espiritual y eventualmente al abandono de la fe. Cuando uno se enfría espiritualmente, deja de congregar, deja de orar, deja de leer la Biblia, ¿verdad? El autor de los Hebreos ve la comunidad cristiana como esencial para mantener viva la fe y activa. Tenían que estar entretejidos el uno y el otro. Estaban perdiendo de vista la esperanza futura. Por eso dice, aquel día se acerca, señala el retorno de Cristo, una verdad central que debía motivarlos a seguir firmes y preparados. Ahora, ¿para qué escribe estos versículos?
para animarlos. Y lo que quería el autor de los Hebreos era animarlos a permanecer en la fe. Y lo que el Señor quiere hoy es animarte a permanecer en la fe más allá de la circunstancia. El objetivo era fortalecer su compromiso con Cristo al congregarse y animarse mutuamente podrían resistir la presión externa y perseverar en el camino de la fe. Para promover el amor activo y las buenas obras, no es una fe pasiva. Los cristianos no vivimos una fe pasiva. Los creyentes debemos motivarnos unos a otros a vivir en el evangelio de forma práctica, ¿verdad? Lo hablamos mucho de eso. El cristianismo no es solo yo y Dios, es una vida de fe compartida. ¿Con quién? Con la iglesia, con la Grey, donde cada creyente edifica a los demás. Cada uno nos edificamos el uno con el otro. El autor quiere que vuelvan a congregarse, no solo como un deber, sino como un medio de gracia y comunicación vital. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué ya está contestado? Porque algunos estaban desanimados, aislados y en peligros de abandonar la fe. Y quizás esté pasando por un tipo de esos momentos. ¿Para qué? Para animarlos a congregarse, a cuidarse mutuamente y a vivir con una fe activa mirando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí entremos a lo que quiero compartirles hoy. Esta era una pequeña introducción para que podamos allí contextualizar el versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Bien, vamos mi gente linda. Hoy, allí ustedes ya tienen el material, hoy romperemos una falacia que el enemigo ha utilizado para destruir a los hijos de Dios. ¡Wow! Llevándonos al borde de la cornisa. Este instrumento o arma espiritual del diablo, que el diablo ha traído, es el desorden, atención, o desconcierto a pastores, ancianos, a líderes de la iglesia local. Ese mecanismo fue y es el individualismo. Nos quiere separar, te quiere separar, nos quiere dejar solos, ¿verdad? El individualismo del líder, del pastor, los ancianos, los laicos y los colaboradores. La Biblia nos da la docencia o nos enseña que en nuestra jornada de fe muchas veces suponemos o pensamos que el crecimiento espiritual se da como algo individual. Yo no necesito del otro. Y eso es lo que el autor de los Hebreos estaba diciendo. No, nos necesitamos el uno con el otro. Cuando realmente todo es todo lo contrario, pues necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo para que ese crecimiento sea saludable, tal cual lo dicen las Sagradas Escrituras. A continuación hablaremos de la fuerza y el poder y la potencia sobre la verdad poderosa. Más que reuniones es el tema de hoy, vidas que se entretejen en el discipulado, La veracidad bíblica es que Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para crecer, ser moldeados y ser desafiados juntos como creyentes. Las escrituras nos revelan que Jesús nos envió de dos en dos. Eso habla de un compañerismo por medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 1, y encontramos, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. En este estudio de la palabra exploraremos 4 ejemplos bíblicos que reflejan cómo el discipulado en la comunidad cristiana transforma vidas y fortalece a la iglesia del Señor. Mientras me tomo unos ricos mates. Bien, entonces entremos en materia y desarrollemos el tema de hoy, más que reuniones, vidas que se entretejen en el discipulado. Punto número 1. ¿Queremos crecer? ¿Quieres crecer? ¿Quieres dejar de ser uno más del montón? Esto es esencial. Atención, porque yo lo viví, ahora te voy a contar. Número 1, la relevancia o la importancia de reducir el ritmo de vida. Sí, estoy hablándole de reducir el ritmo de vida. A usted, mi querida hermana, a usted, mi querido hermano, a usted, mi querido pastor, consiervos del Señor, ¿verdad? La relevancia de reducir el ritmo de vida. Apoyo bíblico, vamos a ver, levantándose muy de mañana, siendo aún muy
oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor comenzó a poner el freno y ahora vamos a ver por qué, a comenzar, bueno, no quiero adelantarme. Muchos son las mañanas o noches donde nos gana la cultura de la velocidad o prisa. ¿Te pasa? Me pasa. Afectando nuestras vidas, la familia y la obra del Señor negativamente, porque no tenemos un tiempo con Dios a solas, como lo recomienda la Biblia. Cristo es presentado como un ejemplo que debemos imitar de la desaceleración. Hay que pisar, no el acelerador, el freno. Sí, pero yo estoy, ahora vas a ver por qué. Buscando momentos de intimidad y oración para conectar y estar a solas con Dios. Sí, dije estar a solas con Dios porque eso solo se logra en la oración. A veces dejamos de orar por hacer cosas y aún en el ministerio, tiempo de oración a solas. Oración, la lectura de la palabra de Dios, leer las sagradas escrituras. Y que ya la leí, ¿ahora qué? La meditación de lo leído en las escrituras. ¿Qué Dios me está hablando a mí primero? Antes que hablar al otro. Recuerda que antes que le hable al otro, debe hablarnos a nosotros. Y luego, si Dios nos habló, aplicar lo que Dios me habló, primero para mi vida, para mi familia, y si estás liderando, pastoreando, para la congregación. Entonces, el Señor te envía, te manda hoy a esa esposa, la relevancia, la importancia de reducir el ritmo de vida, ¿verdad? Quizás, y ahora vamos a hablar más, un poquito más, no quiero adelantarme, vamos al segundo punto. La vida de Jesús como modelo de liderazgo emocionalmente sano. Vamos, de nuevo, la vida de Jesús como modelo de liderazgo emocionalmente sano. Dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, y Mateo lo registra de esta manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Biblia enfatiza que Jesucristo en su vida terrenal demostró un equilibrio entre el trabajo ministerial y el descanso, estableciendo límites claros y priorizando relaciones profundas en la cual se fortaleció siendo Cristo, nada más y menos 100% humano, 100% Dios. Si Él lo hizo siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Allí dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos estar emocionalmente sanos. Y eso lo vamos a lograr a través de buscar al Señor, de poner el pie en el freno y comenzar a priorizar lo que es lo importante de lo urgente. Y te vas a dar cuenta que hay muchas más cosas más importantes en tu familia que el ministerio, y esto es interesante, ¿verdad? Vamos al punto número 3. El punto número 3 habla la necesidad de establecer límites claros, la necesidad de establecer límites claros. Y esto es importante. Marcos nos registra en el capítulo 3, versículo 7, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Cambialo ahí y decir, mas Jesús se retiró al mar con su familia, con sus hijos, tus hijos. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Debemos aprender a decir no. A ti te cuesta, a mí también. Y hemos robado tiempo a nuestra familia, aún en el ministerio dándole a otro. Hemos robado por poner dinero en la obra del Señor, que no está mal, pero era el dinero para irnos de vacaciones. Y si vos no estás bien, tu familia no va a estar bien, tu iglesia, tu grupo de vida no va a estar bien. Por eso es importante la coinonía, el hablarnos los unos a los otros. Por eso más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Debemos aprender a decir no y establecer límites. Eso es esencial para mantener una vida, una familia y un ministerio emocionalmente sanos y fructíferos que glorifiquen al Señor. A veces nos ocupamos mucho de atender a los demás, pero ¿qué pasa en casa? Practicar el no es necesario con los amigos.
A veces decimos, vamos a disfrutar y te llevas a todos los amigos o te vas a la casa de tu amigo o de tu amigo o de tu pariente y eso no es disfrutar, hay tiempo para todos. Practicar el no es necesario con los amigos, los familiares, incluso entre esposos. A veces la esposa, vamos al cumpleaños de Pepito. No, vamos a estar en casa, vamos a compartir con los niños, quiero estar contigo, vamos a tomar unos mates del té argentino, vamos a comer unos tacos, vamos a comer unas pupusas, vamos a hacerlo en familia, vamos a ir al parque, no necesitamos tener dinero. Por eso es importante orar y aprender a decir no entre esposos, especialmente cuando se trata de proteger el tiempo de calidad que nos pertenece y que muchas veces sacrificamos por satisfacer las necesidades o caprichos de otros. ¡Wow! Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el no también es amor. Decir no a veces es un acto de amor propio hacia los demás, que ahí está tu esposo, tu esposa, tu familia, y sobre todo, amor hacia Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Si perdemos tiempo valioso por complacer los antojos o demandas de otros, entonces terminamos sacrificando lo más importante, nuestro tiempo de calidad con Dios y con los nuestros o nuestra familia. No lo hagas. Te lo dice alguien que cometió tantos errores en la vida, que creyó que era más espiritual. No lo hagas. Lo más importante es tu familia. Lo más importante es tu relación con el Señor. Tienes que tener tiempo para ti, tienes que tener tiempo para tu familia, tienes que tener tiempo para el Señor, tienes que tener tiempo para los amigos, pero tienes que aprender, varón, a decirle no a tu esposa. Y esposa, tienes que aprender a decirle no a tu esposo. Esto no nos conviene, esto nos está sacando de nuestra intimidad, de nuestra comunión con Dios. Necesitamos tener un tiempo. A veces lo único que pensamos en este país maravilloso es vivir de negocio en negocio. A ver qué compro. No, pará. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan, te están llamando Pepe, te está escribiendo Pepe, te está mandando mensajes Pepe, todos te buscan, le dijeron a Jesús. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. No se desvió, les dijo, no, no importa que me estén buscando, tengo una misión. Y la misión es amar a Dios, servir al Señor, entretejer nuestra relación con la iglesia local y cuidar nuestra familia. No puedes cuidar más a tus amigos que tu familia. Tienes que darle tiempo a tu familia. Tiempo no es nada más vamos al negocio. Tiempo es quedarse en casa muchas veces y compartir. Porque si no te quedas en tu casa es porque no se soportan. Vamos a hablar al pan pan y al vino vino. Y lo que el Señor quiere es que sanes eso. Bien, aunque todos lo buscaban, Jesús no cedió a todas las demandas. Él sabía cuándo decir no y así poder moverse en obediencia al Padre. Dile a tus amigos que no quieren saber nada con Dios cuando te invitan. No, aún a tus parientes. Hay tiempos. Eso es establecer límites. Aunque las personas reclaman y solicitan que Jesús estuviera presente con ellos, Él marcó una pauta o modelo saludable para sus discípulos, enseñándoles a distinguir entre lo importante y lo urgente. Y el último punto, el sabbat. No tiene nada que ver, es el sábado me congrego, nos congregamos el domingo, pero aquí está hablando del día de descanso. ¿Tienes un día de descanso? ¿Cuidas de tu esposo, de tu esposa? La práctica, el punto 4, la práctica semanal del sabbat y la conexión profunda con los de tu hogar. Se propone establecer un día a la semana para el descanso, pero también para la reflexión de la palabra. Descanso y hablar del Señor y de las cosas del Señor con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos. Y priorizar tiempo de calidad con familia y amigos siguiendo el ejemplo de Jesús. Una cosa para considerar es que antes de pasar tiempo entre amigos es esencial y muy sano pasar tiempo con la familia para disfrutar y sanar asperezas que todos, yo las tengo, tú las tienes y hasta el más espiritual también las tiene.
que todas las tenemos. Dice Marcos capítulo 2, versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es un tiempo para meditar también el Señor. Debes tomarte un día a la semana para descansar. No estoy diciendo que dejes de congregar, no os dejéis de congregar. Deja de ver a tus amigos, pero no dejes de congregar. Apoyo bíblico, señores, 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Aquí el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:11, aquí el apóstol Pablo enseña a llevar una vida tranquila, bien administrada, responsable y estable. El concepto de tranquilidad incluye el principio del descanso ordenado en la vida diaria del cristiano que se debe practicar. Mi gente linda, ¿quién de nosotros no metió la pata? Es tiempo. A veces los hijos quieren estar todo el tiempo con sus amigos. Y no sé si no es que no, algo está funcionando mal. Tienen que aprender a estar en familia, tienen que aprender a sentarse a la mesa, a compartir, a hablar, a leer un versículo bíblico de la Biblia, ¿verdad? Quiero orar. Quiero que oremos para que el Señor nos entrelace y sane las áreas y podamos caminar. Esta es una enseñanza no para que, no, es para que la practiquemos. Tú, yo y tú. Que la practiquemos. Y va a traer sanidad y nos va a empoderar y vamos a ver las manos del Señor y vamos a crecer y vamos a estar sanos y vamos a poner un pie en el acelerador. No creas que es tu obra, es la obra del Señor. Y tú no puedes hacer más que Dios. Es Dios quien hace la obra. La carga, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oramos al Señor y le entregamos este tiempo. Ore conmigo, si se anima, mi amado Señor Jesucristo. Gracias por haber modelado un estilo de vida, enseñándonos a no caminar solos o ser llaneros solitarios. Gracias por darnos familias y hermanos y hermanas en la fe, con quienes compartir el camino del discipulado, de congregarnos los unos a los otros. Hoy deseo reconocer que muchas veces yo, Darío Ojeda, no he sabido decir un no. Y esto me lleva a tener problemas. Me ha llevado con mi esposa o el esposo por anteponer un capricho propio o de los demás. Necesito reconocer que han sido muchas las veces que he caminado solo. Y eso me acarreó soledad, dolor, inseguridad, amargura. Pero hoy te pido perdón, dándote gracias por enseñarme a que debo crecer junto a otros miembros del cuerpo de Cristo, siendo transformado para cumplir tu llamado de hacer discípulos que hagan discípulos. Te pido que formes en mí un corazón humilde y dispuesto a aprender, a ser corregido y a caminar en unidad con tu iglesia. Ayúdame a ser parte activa de una comunidad en la iglesia o el lugar donde me congrego que refleje tu amor y tu verdad. Que nuestra iglesia sea un lugar donde tu espíritu forme discípulos comprometidos y apasionados por ti y las almas, cumpliendo así la gran comisión del Señor. Te doy la gloria y el honor por lo que estás haciendo en mi vida, en mi familia y lo que harás. Y creo, Dios, que tú te encargarás de todo lo demás, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios que no miente, y tú conoces mis debilidades, tú conoces mis enfermedades, y confiamos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me sanará. Y si Él no me sana, me dará las fuerzas para continuar. Señor maravilloso, gracias por amarme tanto, pero muchas gracias por darme la salvación y gracias por no habernos abandonado. Nunca nos dejaste huérfanos. El Espíritu Santo siempre ha estado. Y nos has dejado lo más hermoso, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que podamos entretejer relaciones, no más ser llaneros solitarios. Hay muchos llaneros solitarios que solamente se congregan, que solamente van a un estudio, pero durante toda la semana no quieren saber nada. Hay muchos pastores solitarios. Hay muchos siervos de Dios solitarios.
algunos porque fueron lastimados, sana su corazón, porque no pueden estar enfermos emocionalmente, sánalos. Otros por orgullo propio y otros porque nunca han sido abrazados. Ayúdanos como iglesia a caminar conforme lo que el Maestro nos ha enseñado. Padre maravilloso, que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.